Que sí, claro. Abogado. Por supuesto que sí, lo tenemos aquí precisamente. Queremos hablar con Mayo Banet las posibles consecuencias, porque se está hablando de esto ahora, después que ha pasado ya lo que es la situación del luto, el dolor, las situaciones. Entonces se está hablando de las posibles consecuencias que podría acarrear a tanto en el aspecto penal como civil, a los dueños propietarios de la edificación o la discoteca en sí, que es el YECSE. Gracias, Nelson, por cederme la palabra. Saludos cordiales, el licenciado Carmelo, y mis condolencias a las familias de las víctimas mortales y también a las personas que resultaron heridas. Que Dios le dé pronta recuperación y que Dios le ilumine y bendiga al pueblo dominicano ante esta tragedia, la tragedia más grande en una discoteca registrada en República Dominicana. Ante la pregunta que nos hace de las consecuencias legales, posibles consecuencias legales, sí, porque ante todo va a depender esta tragedia en esta discoteca denominada YECSE, pues tenemos por un lado lo que es la responsabilidad civil, que son es una obligación legal que tiene una persona de hacer o no hacer en determinadas circunstancias, y puede ser objeto de una vía contractual, pero en este caso extracontractual, es decir, que se sale de un contrato entre las partes, y en este caso, pues a raíz del artículo 1382 y siguiente del Código Civil, pues estipula lo que es cualquier hombre que le cause un daño a otro. Esto tiene un daño, un perjuicio, una causa, y a raíz de ahí también estipula el mismo artículo: cualquier hecho del hombre que causa un daño a otro obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. Pero también, por ejemplo, si nos vamos más adelante, tenemos en el caso del artículo 1384 del Código Civil, que establece que no solamente se es culpable por culpa directamente suya, sino también de las cosas que se debe de responder, de las cosas que están bajo su control. Pero si nos vamos entonces un poco más para adelante al 1386, este se ajusta como anillo al dedo al presente caso, cuando estipula el dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina cuando ha tenido lugar como consecuencia, culpa suya o por vicio en su construcción. Es decir, lo que estamos hablando aquí es algo delicado, que si realmente en el caso de un edificio, esto puede ser objeto pasible de vicio de construcción, y aquí es que nosotros entendemos que las autoridades tienen que hacer un trabajo responsable de investigación, llegar hasta las últimas consecuencias en torno a esto, porque el Código Civil pues estipula lo que es la responsabilidad. Esto tiene que ver en esta parte a lo que son los daños y perjuicios. Ahora bien, con todos los millones del mundo no se va a resarcir la vida de las víctimas mortales. 231. No se va, lamentablemente. Ahora bien, vamos en el aspecto penal. Por eso también tengo aquí el Código Penal Dominicano. Homicidio involuntario, esa es la figura. Correcto, sí, porque ¿y por qué homicidio? Porque independientemente de que no sea la voluntad de una persona, que nadie quise, pero hay un homicidio. Ese no era el deseo de los dueños. Correcto. De Antonio Payá de que el edificio se cayera. Pero aún siendo involuntario, hay un homicidio, y esto también es penado a raíz del artículo 319 y 320 del Código Penal Dominicano, que establece el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos cometa homicidio involuntario, o sea, causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional. Esto va de 3 meses a 2 años. Y en el caso del 320 del Código Penal Dominicano establece en el caso de las heridas que va de prisión, que será de 6 meses, de 6 días a 2 meses y con multa. Pero es bueno aclarar, Mayo Banet, que esa pena, si hubiese sido una persona
equivale, según las leyes, equivale a la 231. O sea, que no es sumatoria. No hay, porque hay muchos que piensan que esa es una pena por cada fallecido, y no es así. La ley no contempla, hay cúmulo. no hay cúmulo. Aunque hay leyes Sí. que sí. Sí. En ese aspecto. Por eso el que mata uno y mata 4 son los mismos 30 años. Es muy buena la observación que usted hace, porque cuando quizás los televidentes, los amigos que nos escuchan, dicen, pero de 3 meses a 2 años, pues quizás no se corresponde. Pero lamentablemente es la norma legal que tenemos, el Código Penal Dominicano, y estamos hablando en el caso de un homicidio involuntario, que quizás la legislación, lamentablemente en este caso, no hay cúmulo de penas, como quizás porque yo estoy seguro que hay personas que dicen, pero más de 200 vidas, pues no es proporcional quizás al daño causado, pero realmente es lo que establece nuestro Código Penal dominicano, y en ese sentido, pues aquí no hay el cúmulo de pena. Hay sí un proyecto que es el Código Penal que desde el 2014 se ha estado por introducir, que establece una pena hasta de 40 años, que establece una sumatoria de cúmulo de penas, y ahí sí quizás, pero todavía no lo tenemos ese código, y es el que subsiste. El código viejo. Correcto. De muchos años. Realmente, quizá aportando un poquito también Mayobanex al 319, ¿en cuáles circunstancias, por ejemplo, aplicaría el 319? Una que se señalaría sería el caso de que estaba en mal estado estructuralmente hablando. Es una causa que podría entrar el 319, que no se cumplieran normas de construcción o seguridad, ya lo dice de reglamento, ahí en la misma inobservancia de reglamento. Si hubo falta de mantenimiento adecuado, que esas son cosas que se podrían probar fácilmente. No se contaban con inspecciones o permisos actualizados. Entonces, podría dar lugar a un delito ya penal si, en el sentido de que fuera un homicidio con algún tipo de dolo. Si, por ejemplo, si el dueño o los dueños sobornaron a algún tipo de inspector para que le expidiera una certificación dolosa, ya la cosa es diferente ahí. Sí. O sea, ya ahí hay unos indicios que no es solamente que tú no querías que sucediera, es que además de que tú sabías que estaba mal, tú sobornaste para que te certificaran que podías seguir operando. Entonces, tu opinión con respecto a eso, sí, Mayobanex. Correcto. Gracias por la pregunta. Mira, realmente el Código Penal, el artículo 319 es claro, el que por torpeza, negligencia, independientemente de que haya sobornado o no a una persona, pues hay una responsabilidad, que sea voluntaria o no. Bueno, eso lo determinarán también los jueces, pero aún siendo involuntaria, pues hay un delito y que es penado por la ley. Y un daño. Y señores, yo me iría incluso todavía más allá. En el caso, el que paga, señores, por una boleta que va a un centro, a un centro de diversión, a una fiesta, el que paga por un servicio y paga una boleta, lo mínimo que se le debe garantizar es que tenga un servicio de seguridad eficiente, que se supone que reúna las condiciones, que usted tenga el acceso de salida identificado, ¿dónde está? Porque usted está pagando por un servicio, por una boleta. Aquí también, si nos vamos más allá, pues entraría también la ley de proconsumidor también, porque estamos hablando de personas que pagaron también por un servicio. Entonces, déjeme decirle también. Y su seguridad fue desprotegida. Exactamente. Y déjeme decirle también, en el caso del aspecto penal, pues usted dirá, bueno, la pena, muy quizás 2 años, aquí eso quizá no va a compensar, pero déjeme decirle que quien les habla, hemos tenido casos donde han resultado víctimas mortales con accidentes, por ejemplo, y nosotros incluso hemos llevado casos donde hemos renunciado a la parte civil, que es la parte de daños y perjuicios, la parte indemnizatoria. Usted es consultor jurídico de la Defensa Civil de Santiago. Así es. O sea, tiene que... Así. Vemos que usted tiene un amplio... Sí. Conferencista, a pesar de la juventud, Mayobanex es una persona que se ha fajado. Gracias. Pero Mayobanex, pero el presidente en la semana, en este lunes, ha dicho que hay un vacío en las leyes dominicanas con relación a la supervisión
de estructuras privadas. Yo entiendo de que hay que legislar a partir de ahora, porque está bien que una construcción tiene que ser aprobada por planeamiento urbano, por obras públicas, el código lo han dejado fuera de todo, pero aquí se deberá si hubiese existido una disposición de supervisión de estructura, un edificio donde iba a aglomerar tantas personas al mismo tiempo, que fue lo que debió tener una supervisión más continua por la gravedad de una situación que podía acarrear. Porque estoy más que seguro que el señor Antonio Payá, si se hubiese soñado eso, hubiese resuelto el tema. Claro, pero él pensaba que no. Inclusive todavía el viernes, antes de esa actividad, y que estuvieron cayendo algunos escombros, que se pudo haber tomado una decisión de decir, suspendida la actividad a partir de ahí, de ese momento. Claro. Y no se hizo. Mire que él nunca pensó. Y fue un craso error. Mire qué pasa, Nelson, que aquí tenemos una cultura de déjalo así. Déjalo, no, mira, eso es de fulano, eso aguanta. O tú no sabes quién yo soy. Es una cultura que yo entiendo que esto es una lección que no se puede permitir. Quizás habían gente que fueron a lo mejor autoridades que pudieron prevenir eso, y por un asunto a veces como se usa aquí de amiguismo, de compadreo y del déjalo así, pues no se toman las medidas correspondientes. Sí. Aquí para nadie es un secreto que a veces se tiene que hacer la inspección de un lugar. No, eso es de fulano. No, y mira, o déjalo así. En el lugar estaba la hermana de Antonio, que también salió lesionada, y su esposo. Y estoy más que seguro que él debe de estar muy dolido también. No hay palabra. Que sé que no hay palabra. Porque también murieron muchos amigos y clientes fijos, leales, entonces, a la discoteca. El mismo Grullón, Eduardo Grullón. Grullón, amigo y su de él. hermana, Xiomara. Es evidente que la intención está, pero la negligencia. Es más, si Antonio Payá no hubiese estado en el país, que estaba en Estados Unidos, si hubiese estado, se hubiese ido también. Sí, se iba. En esa tragedia. Entonces, ahí ni él contempló la posibilidad, la cobertura de que él perdiera la vida en ese. De que hasta él podía perder la vida. Entonces, con respecto a eso que dijo el presidente de la República, Mayovanex. Correcto. En el caso del pronunciamiento del presidente, ciertamente aquí hay leyes que sean leyes que a lo mejor haya que modificarlas, pero son las leyes que tenemos. Y un asunto es que tenemos la ley, pero es que la ley se aplique. Porque nosotros de nada sirve incluso tener una buena ley si quien la aplica es un mal juez. Y todo radica en aplicar la ley que tenemos. Y realmente, por ejemplo, un hecho tan grave como el presente caso, pues nosotros decíamos, por ejemplo, en el aspecto penal, hasta por un asunto hasta de dignidad, las personas, nosotros exhortamos que las personas lleven sus procesos, porque hay algo que realmente no te va a devolver, como decíamos, la parte indemnizatoria a esa víctima mortal que perdió la vida, pero hay un asunto que hasta por asunto de respeto, de dignidad, pues se tienen que llevar a cabo las acciones correspondientes. Dice el presidente Luis Abinader que el Ministerio de Viviendas y Edificaciones se encuentra trabajando en un proyecto de ley importante para que permita al gobierno la creación de una institución o dirección que permita la verificación obligatoria de las distintas construcciones y obras en el sector privado, ya que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, que es la que está trabajando, y vulnerabilidad de infraestructura y edificaciones, tiene esa misión, pero para las construcciones del Estado. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Para aclarar un poco eso que el presidente dice, porque a veces se entiende como que, no tenemos leyes. Mire qué es lo que pasa. Aquí sabemos que para construir cualquier cosa hay leyes. Obra pública, hay que someter los planos, hay que usted sabe que la varilla, que le ponen más varilla, urbano, que se la supervisan, ¿no, verdad? Y le exigen que usted refuerce, que ponga o urbano del ayuntamiento. Ahora, de la jurisdicción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa después de ahí? Es el problema. No, ahí se termina todo. Ahí terminó entonces, todo. Entonces debe de existir. Entonces, en Estados Unidos usted lo sabe. Una supervisión en Estados Unidos cada usted cierto lo sabe. Tiempo. Ese edificio tenía 50 años. Exacto. En Estados Unidos usted lo sabe que
hay que pasar la inspección de las casas que están en Estados Unidos. Y va el tipo, el inspector, y te toca inversión en tal fecha y te dice, mire, le falta asunto contra incendio, usted no tiene es lo mismo tal que la revista cosa, los vehículos, no, que aquí hay un impuesto, y es lo que aquí es un simple es impuesto. lo que decía Mario Vane, la ¿de qué revista sirve esa ley? ¿Cuántos accidentes, presidente, no se evitarían si se aplica la inspección real efectivamente que hay que hacer a los vehículos a todos los años? ¿Cuántos accidentes? Nosotros somos un país que nosotros tenemos muchísimas leyes, estamos llenos de leyes. El asunto es que pero se hay aplique, un vacío, si es la aplicación de la ley realmente. Yo entiendo que si se toman las previsiones del lugar, aquí tenemos las leyes. No se trata solamente de crear más leyes, sino empezar a aplicar las que ya tenemos. Pero en ese caso, Mayo, sí hay un vacío ahí. Sí, o sea, en el caso después que ya... Sí. Por ejemplo, este edificio donde estamos nosotros, eso lo construyó hace 13 años, por ahí. Más o menos. Pero nadie ha venido a decirle, mire, esa filtración le puede traer problemas, mire van a pasar 100 años. Fue aprobado sí, pero, en el momento de la construcción. Correcto. Pero debería haber cada 10 años, cada 5 años, supervisión. ver si hay paredes cuarteadas. De acuerdo. No, y también, mire el caso que pasó en La Vega. Hay dueños que dicen, túmbame esa columna, amplíame por aquí, porque también el IEC fue objeto de remodelaciones y de anexos. Que a propósito, hoy, hay videos de gente y hay que aconsejárselo, Mayobané, que las plantas que se pusieron en los techos y que no fueron calculados ese peso que la vaya a retirar, en Bonao comenzaron a retirar plantas pesadas. Ahí están los videos de la grúa quitando la planta de los techos. Correcto, sí. Yo entiendo que esto es una oportunidad y es lamentable que a veces después de una tragedia de este nivel se tomen medidas. Pero primero que se tomen las medidas técnicas correspondientes, que esto a su vez se traduzca en la población para mayor seguridad. En el aspecto legal, jurídico, que se agoten las vías procesales, que sean pertinentes y que esto sea algo que no se vuelva a traducir en un futuro. Porque ¿qué usted cree como abogado, conocedor, entendido de la materia, ante este caso específico? Estamos tratando a una persona, en el caso de Antonio Payá, dueño del IEC, de gran influencia y de una persona de alto nivel de incidencia por los medios de comunicación, que tiene una cantidad enorme de estaciones de radio, canales de televisión. ¿Qué tú crees que podría ocurrir, aunque hay un peso muy fuerte de la sociedad, donde han perecido 231 personas al momento en que estamos haciendo el programa? O sea, ¿qué tú crees, qué tú visualizarías que pueda venir demanda? Demanda colectiva no podría haber, porque no se puede, eso no es permitido en la ley dominicana, serán demandas independientes. Pero ¿qué tú crees que pueda ocurrir? Víctor Camelo dice que habrán personas que no dejarán eso así para no remover, hay otros que sí van a someter. Ya inclusive vimos hoy a Feliporte, que está presentando, ya comenzó una instancia de una posible demanda. Es una demanda. Correcto. Él depositó una demanda civil ya. Correcto. Bueno, ya eso es parte de lo que está ocurriendo, más bien dicho, porque el hecho ya de iniciar acciones legales en ese sentido, pues ya se está moviendo ese aparato judicial en esa dirección. Ahora bien, aquí, por ejemplo, en el aspecto penal, pues hay un código penal que muchas veces vemos que funciona mucho para la clase más desposeída, como incluso hasta en el momento de una medida de coerción, muchas veces lo que se estipula es, bueno, cuáles son los arraigos, y un juez lo toma en cuenta eso, la posición económica, claro, eso tiene un peso. Ahora, yo entiendo que aquí hay un hecho que tanto la sociedad se da cuenta, puede ver que quién aquí hay un responsable, y que también la justicia, que se ha denominado también una justicia independiente, pues ahora tiene la cancha, la bola en sus manos y tiene el papel de juzgar conforme a la ética, a la objetividad, y sobre todo hay un juez que todo lo ve. ¿A cuál elemento usted cree que podría acatar la defensa, la posible defensa de los propietarios del IEC?
Bueno, ahí extrapolando entonces, por ejemplo, en ese sentido, como una defensa, hay varios factores que pueden alegar, bueno, en el caso de él no tenía la intención eximentes de la culpabilidad, por ejemplo. Hay una parte que, si bien hay un hecho que es de responsabilidad, pues también él pudiese presentar, por ejemplo, nosotros hemos visto argumentaciones donde supuestamente se le hizo una sugerencia en el caso de un ingeniero que sale en un medio digital, de que un ingeniero alegadamente fue y le hizo una advertencia. De eso, si eso no fue así, pues entonces también tendrán que demostrarlo. Pero también recordar que estamos hablando que es un empresario, por ejemplo, que quizás no estamos hablando con un empresario de un colmado que quizás estaba ahí todos los días en esa discoteca, y en ese sentido, mirando la posición de la que usted nos dice, pues también hay que ver también el personal que estaba ahí. Ahora bien, ¿qué dice de todos modos, como quiera, el Código Civil en ese aspecto? No solamente ser responsable del daño que se causa directamente, sino también por las personas que se deben de responder, por las personas que están bajo su control, por las cosas que están bajo su cuidado. Entonces yo entiendo que ahí están las vías, que son las vías pertinentes, que las personas tienen la herramienta para agotarla, independientemente de que todo imputado tiene el derecho a que se le garantice una defensa de el debido proceso, pero también hay un daño. Y lamentablemente, aún siendo de manera involuntaria, que una persona, pues tenemos una ley y que hay que hacerla cumplir, independientemente del otro aspecto que usted señala. Bueno, que es una persona que tiene mucha influencia, que tiene muchos medios, que esto, sí, eso hemos visto que en nuestra sociedad tiene un peso, y en el ambiente, a su favor. Y no solamente tiene un peso también en el ámbito jurídico legal, lo hemos visto también, pero aún así nosotros entendemos, creemos. ¿Estamos en RD? Sí, aún así nosotros creemos que los jueces tienen que hacer su papel ante las demandas que se les presenten, ante las querellas que se les presenten. Viéndolo técnicamente, yo creo que la partecita más cómoda que quizá podría enfrentar Antonio Payá podría ser la parte penal, porque se está hablando de 3 meses a 2 años. Sí. No es lo mismo la responsabilidad civil, que tendría que indemnizar a 231 fallecidos. Sí, pero mira, es muy importante ese punto que usted dice. O sea, la parte penal, ciertamente los menos que quizá aquí le pudiese pasar, en el sentido que, no quizá por la cantidad del tiempo que estipula nuestro Código Penal, pero por ejemplo en el caso de la parte civil, es algo que automáticamente, aunque usted no quiera, es en nuestra normativa legal que lo estipula. A partir de los artículos 1382 y siguientes, y en este caso hasta el 1386, pues cabe como anillo al dedo lo que es la responsabilidad civil, independientemente. Entonces, en el aspecto penal, yo digo que las acciones penales muchas veces no solamente se llevan por la parte indemnizatoria de buscar una compensación económica, muchas veces, Nelson, por dignidad. Porque es un asunto de que usted diga, bueno, aquí ya no lo voy a revivir, no hay un mi cúmulo, pariente no va a volver a vivir. Exacto, no hay un cúmulo de pena, nada más son 2 años, pero es lo que establece nuestra normativa, y hasta por respeto en la memoria de esa persona que dio la vida tan trágicamente, pues hay que iniciar la acción. Una persona condenada a 2 años, se habla, no necesariamente tendría que ser los 2 años, no, puede ser 6 meses. Puede ser 1 año, y también va a apelar. Eso es correcto. Ese es el lapso de tiempo que establece. Pero la indemnización, es lo que usted decía, podría ejemplo, sobrepasar a la fortuna que pueda tener el señor Antonio Payá. Si hay una gente, que usted lo acaba de decir, la parte penal, si no se prueba que hubo esa negligencia tan gravosa, porque hay por ejemplo, negligencia, pero hay negligencia inexcusable. O sea, ninguna negligencia debe ser excusada. Sin embargo, hay una que es tan grave, que es tan grosera, vamos a utilizar la palabra, que usted dice, no, pero espérate, que así no. Entonces hay muchas cosas de eso aquí adentro, aunque la mayoría de los abogados que yo veo que están ejerciendo ya la acción han descartado incluso la parte penal, porque en el caso de Félix Porte,
él no introdujo una querella. Pero con uno solo que interponga la penal. Bueno, ya, está ya, bien. ya. Ahora, Bueno, yo sí creo que la fiscalía va a ir por la parte penal, porque no tiene otra pero opción. es que Lo correcto. único que puede hacer es eso, Es la que- parte penal. Es que en el caso, precisamente, cabe destacar, doctor, que en el caso, por ejemplo, de Félix Porter, bueno, yo vi una instancia que nos compartieron, creo que usted me la mostró previamente, tiene un sello que tiene de Procuraduría. Entonces, ya ahí está configurada la parte penal. No, lo que pasa, escúcheme, déjeme aclararle ese punto. Lo que pasa es que Félix debía notificar a Procuraduría obligatoriamente porque él demandó al Estado Dominicano. Ok, Entonces, en ese sentido debe hacer la notificación a pero la Procuraduría. independientemente- Pero no fue una querella. Él presentó, según lo que vi, una aún así, un asunto la instancia nosotros vimos que dice querella. Querella. Dice- sí, la instancia dice querella. Ah, bueno, Entonces, pues siendo esa así parte- las cosas, pero también usted sabe, licenciado, que aún usted poniendo una querella que elige esa vía, la vía penal, pues en la misma querella también se establecen las pretensiones civiles. Sí, o sea, claro. que por la misma vía, nada impide que usted, por ejemplo, se querelle por ante el Ministerio Público y a través de ahí mismo reclame también las indemnizaciones de los daños y perjuicios. Mira, hay quienes Esas son las vías. han criticado una forma de unas palabras de dolor que presentó Antonio Espaillat. Yo entiendo que fue correcto en el momento en que lo hizo. Y lo hizo de manera. Hay quienes dijeron, dolida. no debió haberlo hecho. Sí, yo entiendo que fue lo correcto. Debió. ¿Y por qué él no se pone en manos de la justicia? Porque todavía no hay un procedimiento que lo esté No, claro. requiriendo. Exactamente. No, ¿tú entiendes? Exactamente. Porque hay muchos elementos que la gente, con el morbo, con el deseo y una serie de cosas, tienden a hasta perturbarse en lo que debiera de ocurrir realmente. No, en Claro. cuanto al pronunciamiento, ciertamente nadie quiere verse en sus zapatos, nadie quiere cometer un hecho de tal naturaleza, o por lo menos, aunque sea por una imprudencia, una negligencia. Y eso es algo que es entendible en ese sentido, es entendible. Pero lo que nosotros entendemos sí es que el Ministerio Público, que se ha denominado que independiente, nosotros entendemos que no se le debe de dar un trato a un caso y a otro diferente, de la misma naturaleza. Nosotros tuvimos, Nelson, quizás también, a lo mejor ustedes lo recuerdan, licenciado, aquí hubo un hecho que no hace tanto tiempo en La Vega, que se derrumbó una ferretería, Sí. y al otro Una día salió en portada de los Y cayó periódicos preso que el los Ministerio dueños. Público a los dueños de eso le solicitó una medida de coerción. Claro. Al otro día ya Sin haber un estudio y ahí de murió una persona. Varios, y ahí, varios. hubo una empleada que murió. Sí, pero murieron varias Exacto. personas. Entonces, Está hablando de la explosión de la panadería. no, yo creo que- de la ferretería. Sí, de una pero que, exacto. que la colapsó explosión fue una parte. es que la Exactamente. explosión fue como en una panadería, en un Sí. horno, Sí, y pero afectó. murieron varias Y personas. ahí Sí. al otro día ya el Ministerio Público tenía una Bueno, y el solicitud de caso medida de de coerción. ¿cómo que se llama? El asunto del plástico de San Cristóbal. Entonces, La explosión, sí. De la Coplay, ¿era que Sí, se llamaba? sí. Entonces, Así. Sí. Entonces nosotros incluso no estamos diciendo que el ministerio que se impute a nadie ni nada, pero que el órgano acusado tiene que tener un criterio objetivo en casos similares con la misma naturaleza, O sea, que usted independientemente de quién entiende que esté. debería estar preso ya. Independientemente de quién Pero esté. según lo que usted está Ya, diciendo, lo que yo le estoy usted está diciendo ahora que mismo. Ha habido casos Lo que yo le en estoy el diciendo, cual no. han caído presos al otro día y que en Que el Ministerio Público tiene que actuar con la misma objetividad en todos los casos, independientemente de quién sea, que esté detrás, que sea una Digo, persona. digo, eso es pero un hay sueño, casos, hay es un casos sueño. complejos, Es licenciado. una utopía, entonces. Sí, hay- es una hay utopía, es un casos sueño. complejos Depende, también. todo depende de la dependedura. Porque, bueno, Sí, todo depende de la. yo le voy a pero- decir lo que decía, porque había un No, pero abogado. en este caso, que Bueno. ha sido tan gravoso, yo Sí. creo que aquí Ha habido las mismas un autoridades, abogado. aunque quieran ayudar, van a... Hay un abogado que decía que era en un programa que estaba hablando, bueno, ahí me lo mandaron, que estaba hablando sobre la desigualdad en las leyes. Y hubo alguien que dijo, que no recuerdo quién fue, que las leyes son iguales entre iguales. entre iguales. Entre iguales. Entonces, Si usted es pobre y yo soy rico, no se va a aplicar muy fácil. Dale, ahora, si somos ricos los dos, hay que aplicarla. Bueno, entonces Pero finalmente, Mayobanex, partiendo su ahí de lo que exhortación, decía del Código Penal, que es un código a veces que se aplica mucho para la clase el civil más sí desposeída. viene duro. Viene duro el civil. Sí, Ok. sí. Bueno,
Independientemente de esto, nosotros entendemos que hay hechos que las autoridades deben de investigar, que a raíz de las consecuencias penales y civiles que hemos establecido, la parte civil es una parte que está en las condiciones. Hay una parte ahí que se me escapó también, licenciado, y que ahí también usted, yo sé que tiene conocimiento por la materia laboral, y es los empleados. No se ha hablado, ahí murieron, hay víctimas que fueron empleados del establecimiento. Trabajando como 30 empleados, no sé cuántos fallecieron. En el caso de esas personas que murieron, habían como 30 empleados. Que son empleados y que murieron, que víctimas también. Entonces también ahí hay un proceso que se realiza también a través de una institución, que es el IDOPRIL, ¿verdad, licenciado? Entonces, en esa institución... Accidente laboral. Exacto. Y ahí, por ejemplo, los herederos, en el caso de los hijos que haya dejado una víctima de esa persona, de esa tragedia, pues tiene también derecho a realizar el procedimiento para que le salga a través de ahí una pensión que sería también por la pensión de sobrevivencia. Bueno, nada, Mayo Banet, gracias por tu aclaración, tu explicación, porque hay mucha confusión ahora mismo con este tema. Lo triste del caso es que esos 231 no volverán a la vida. Sí, eso es lo triste del caso, como usted señala, pero a raíz de esto, y qué lástima que sea a través de esta condición, pero que esto no deje como enseñanza, tomar las mayores previsiones técnicas, que se tomen las previsiones también en el ámbito judicial y que eso se traduzca para también a favor de la sociedad. Y realmente nosotros... lamentamos la situación en que está Antonio Espaillat, que yo no quiero ver a nadie en los zapatos de él. En los zapatos de él, porque hay una situación bien difícil y quizás fruto a un error que yo me imagino que debe estar lamentándose. Se lamentará el resto de su vida. Bueno, claro. Porque también hay una parte humana en él. Claro que sí. Una parte humana donde han fallecido tantas personas. Señora, nos vamos. Volveremos mañana otra vez aquí en La Ciudad en Vivo. Estamos en Semana Santa.